Buen día, licenciado. Este día pues vamos a hablar sobre el tipo de sociedades de personas, que fue el tema que me fue asignado para este parcial, y pues damos inicio mencionando pues que el Código de Comercio acepta estos tipos de sociedades que les voy a mencionar: sociedades en nombre colectivo, sociedades en comandita simple, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas y por último pues sociedades en comandita por acciones. Vamos a hablar de las sociedades colectivas o en nombre colectivo. Estas sociedades pues más que todo se caracterizan por no tener un número de inversión en específico. Por ejemplo, usted puede invertir lo que usted quiera en ese tipo de... Este tipo de sociedad se va a formar en nombre de uno o de más socios. Más que todo, este tipo de sociedad se caracteriza por eso pues, y por lo que le mencionaba anteriormente, pues que no tiene como un límite de capital en específico. Y cuando no se mencione el nombre de cada socio, pues puede llevar la palabra y compañía. También esa es una de las características que tiene este tipo. Todos los socios responden también de manera limitada y solidaria ante las obligaciones de dicha sociedad. Esta parte pues también la podemos encontrar en el artículo 73 al 92 del Código de Comercio de nuestro país. El siguiente tipo de sociedad del cual les voy a hablar también es el de sociedades en comandita simple. Este se caracteriza también porque los socios les llaman comanditados. De igual forma que el anterior, también puede llevar la palabra y compañía u otros equivalentes también de este tipo de sociedad. Como base legal también lo podemos encontrar en el artículo 93 al 100 del Código de Comercio. A este tipo de sociedad también le vamos a agregar lo que es la palabra sociedad en comandita o SC después del nombre, ¿verdad? Le podemos poner que el árbol sociedad en comandita o el árbol SC, que también ese es un característico de este tipo de sociedades. Este tipo de sociedades tiene dos tipos de socios: los comanditarios y los comanditados. Les vamos a platicar un poco de qué es lo que significa cada uno. Bueno, el tipo de socio comanditario es aquel que responde de manera limitada y solidaria ante las obligaciones que pueda tener ese tipo de sociedad. Y los comanditarios son los que responden de manera a aquellos acreedores sociales que pueda tener dicha empresa, ¿verdad? Esta es característica de este tipo de sociedades, solamente responden de manera responsable ante aquellos acreedores sociales que pueda tener ese tipo de sociedad, ¿verdad? Ya sea por deudas o por otro tipo de ¿cómo explicarle? Por otro tipo de responsabilidad que ésta pueda tener, podría decirse. En la escritura de esta sociedad también debe dejar plasmado quiénes son los socios comanditados y quiénes los comanditarios, para que cada uno responda a sus obligaciones en torno a lo estipulado en la constitución de ese tipo de sociedades. Están las sociedades de responsabilidad limitada. Estas sociedades deben llevar al final del nombre de la empresa la palabra limitada o la abreviatura o contracción de LTDA. En esta parte pues no pueden participar acciones o participación de tipo industrial. Esto lo podrían encontrar también en la base legal de nuestro Código de Comercio del artículo 101 al 125. Al suscribirse a este tipo de sociedades también tiene que pagar un capital del 50%, no menos de $142.00, que también está estipulado en la ley de nuestro país. La vigilancia de este tipo de sociedades siempre va como ligada
a un auditor externo, que es quien verifica que todo lo que se realiza en esa sociedad sea de manera correcta, completa y en tiempo y forma. Bueno, pues también está la pregunta, ¿quién designa a este auditor externo? Esa pregunta pues es fácil de responder. Lo designa la Junta General de dicha sociedad. También está otro tipo de sociedad, que es la sociedad anónima. Este tipo de sociedades es bastante común en nuestro país. Creería yo que la mayoría de socios optan por ese tipo de sociedad, ya que esta no tiene algún tipo de limitaciones o restricciones, por decirlo así. También lleva la palabra, después de la estructura del nombre de la empresa, lleva la palabra SA o sociedad anónima. Cualquiera de las dos formas que se ponga es bastante aceptable. Y también vamos a ver cuáles son las restricciones o los parámetros por los cuales se puede formar este tipo de sociedad, ¿verdad? Ya que es bastante interesante. Esta sociedad pues también se está caracterizada porque lleva un capital nominal de 10 colones por acción, que en dólares pues equivale a $1.14, o también es válido que sea el tipo de acciones que vaya por múltiplos de 10 y así sucesivamente. El capital mínimo de este tipo de sociedades es 100,000 colones y en dólares 11,428,57 centavos. No tiene un máximo de mínimo de socios, también es muy importante que lo conozcan.